Tengan muy buenos días, estimados alumnos, y vamos a empezar en esta semana 5 el repaso número 2. Pero antes de empezar con nuestro repaso, quiero darles unas recomendaciones acerca del COVID-19, porque hoy día, martes, el Ministerio de Salud ha dado la nueva cifra de infectados a nivel nacional y asciende a 51.189 casos con COVID-19. Y es lamentable y sorprendente porque estos nuevos casos se han dado cuando ya estamos en pleno estado de emergencia, lo cual nos da a entender de que nuestros compatriotas no han cumplido con las medidas establecidas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Es lamentable realmente que esto esté pasando. Es muy lamentable. Y Piura no es la excepción, porque la mayoría de piuranos también es ajeno realmente a las medidas, en tomar las medidas respectivas para no contraer el COVID-19. Es lamentable. Espero que ustedes desde casa hablen con sus familiares, con sus papás, con los hermanos, de que eviten de salir a la calle. Salgan solamente si es necesario y en todo caso es una sola persona que vaya por familia a hacer las compras del hogar. No es necesario que vayan todos. Recuerden de que estamos combatiendo con un enemigo invisible que no lo podemos ver. Pero si unimos fuerzas, podemos salir de esto victoriosos, podemos salir. Pero depende de cada uno de nosotros, como piuranos y como peruanos. Si nosotros no vamos a sumar, pues lamentablemente esto va a terminar mal. Y recuerden de que esto nos afecta a todos, absolutamente a todos. Espero de que ustedes cumplan con las medidas de seguridad establecidas por el gobierno para prevenir más contagios de COVID-19. Bueno, después de haberle dado ya estas recomendaciones acerca del COVID-19, vamos a empezar paso, que el día de hoy va a ser la concurrencia vocálica, ya que en el repaso anterior no avancé este tema sobre la concurrencia vocálica. Cuando nosotros hablamos de la concurrencia vocálica, hablaba de la unión o separación de vocales, ya sea en una misma o en diferentes sílabas, ¿cierto? Hablamos de unión de sílabas en una misma y hablamos de separación de vocales, ¿cierto? En diferentes sílabas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta concurrencia vocálica, nos estamos refiriendo a lo que es el dictongo, ¿cierto? ¿Qué era el dictongo, por lo menos? A ver, recordemos qué era el dictongo. El dictongo era una concurrencia vocálica o un fenómeno vocálico que consiste en la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba, ¿cierto? Hablamos de unión de vocales. ¿Pero qué clase de vocales nosotros hablamos? Hablábamos de una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿cierto? Vocal abierta más vocal cerrada. Recordemos cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Pues las vocales abiertas son las que tienen mayor intensidad y pronunciación o resonancia de nuestras cuerdas, vibración de nuestras cuerdas vocales al momento de articularlas. Y las vocales abiertas son la vocal A, E y O. Y las vocales cerradas son la I y la U. También como nosotros en la primaria nos enseñaban con las vocales fuertes y las vocales débiles. Entonces, esto nosotros tenemos que manejarlo a la perfección para poder desarrollar los ejercicios de concurrencia vocálica. Entonces, cuando hablamos de unión de dos vocales en una misma sílaba, estamos frente a un dictongo. Pero aquí vamos a tener clases de dictongo. Vamos a tener un dictongo creciente, un dictongo decreciente y un dictongo homogéneo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a cada una de ellas? Es muy fácil. Porque el dictongo creciente es cuando primero encontramos en la sílaba la vocal cerrada seguida de la vocal abierta.
¿Por qué se llama creciente? Porque el sonido va en aumento. Ahora tenemos el dictongo decreciente, es decir, vemos todo lo contrario del dictongo creciente, es decir, en la sílaba encontramos primero la vocal abierta y luego a la cerrada. Por eso se llama decreciente, porque va en descenso al momento de articular esa sílaba. Y el homogéneo es cuando está conformado por vocales cerradas. Es decir, tenemos solo dos vocales cerradas, que es la I y la U, ¿cierto? IU o UI. Cuando nosotros vamos a tener que juntar en una misma sílaba a estas dos vocales, ¿cierto? Luego hablábamos de la siguiente concurrencia vocálica, que es el hiato. Entonces, el hiato ya no es la unión de dos vocales en una misma sílaba. El hiato es todo lo contrario. El hiato es la separación de vocales, como lo oyen, en diferentes sílabas. Es decir, dos vocales no conforman una misma sílaba. ¿Pero qué clase de vocales será? Pues van a ser las vocales abiertas. Es decir, cuando yo en una palabra tenga dos vocales abiertas juntas, voy a tener que al momento de separar en sílabas a esa palabra, voy a tener automáticamente que separar a esas vocales en sílabas diferentes. ¿Por qué? Porque las vocales abiertas tienen la misma intensidad articulatoria y tienen la misma vibración al momento de la articulación, por lo cual hace de que estos sonidos sean separados al momento de silabiar la palabra. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Estas vocales nunca pueden formar una misma sílaba en una palabra. No la pueden formar nunca. Entonces, aquí vamos a tener a dos clases de hiato. Un hiato simple y un hiato acentual. Cuando nosotros vamos a estar frente a un hiato simple, es muy fácil. El hiato simple es cuando yo encuentro a dos vocales, ¿cierto? Juntas en la palabra, dos vocales abiertas, y cuando la voy a silabiar, voy a tenerlas que separar. Pero el hiato acentual no sucede eso. En el hiato acentual se le conoce así, es porque voy a tener a una vocal cerrada y a una vocal abierta. Y vamos a tener que separar, pero se preguntarán, un momento, profesor. Ahí se estaría dando un dictongo, porque tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta. Pero aquí hay algo en el hiato acentual. Si nosotros tenemos a una vocal cerrada más una vocal abierta, o viceversa, vocal abierta más cerrada, pero si es de que la vocal cerrada está tildada, pues automáticamente se va a convertir en una vocal abierta y vamos a tener que separar automáticamente. Es decir, como nos enseñaban en la primaria, ¿cierto? Esa vocal débil tomó su vitamina y se volvió una vocal fuerte y se tuvo que separar para formar diferentes sílabas. Por lo tanto, si a la vocal cerrada le recae la sílaba que esté al lado de una vocal abierta, entonces al momento de articular esa sílaba van a tener la misma intensidad articulatoria. Por lo tanto, van a tener casi la misma fuerza de voz. Por lo tanto, hay que separar esas dos vocales, ¿ya? Entonces, a eso se le va a conocer como un hiato acentual porque se ha formado un hiato a través de la tilde que está recayendo en la vocal cerrada, que está acompañada pues automáticamente de una vocal abierta. Ahí vamos a tener un hiato acentual. Y por último tenemos al triptongo. Y el triptongo es mucho más fácil porque es la unión de vocales, de tres vocales en una misma sílaba. Y solamente hay una única forma en cómo se va a dar un triptongo. Lo vamos a tener cuando tenemos una vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada. En esa única forma solamente se da lo que es el triptongo. No hay ninguna otra fórmula en cómo nosotros vamos a encontrar un triptongo. La única forma es esa. Vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada, va a haber automáticamente un triptongo.
A ver, en el siguiente párrafo que les he puesto aquí de un texto, lo vamos a leer en estos momentos para luego nosotros ver qué concurrencias vocálicas se han dado en el texto y reconocerlas. Veamos, dice, la pironimia se define como el impulso irrefrenable por la provocación de incendios de forma deliberada e intencionada, en los que la persona experimenta tensión o activación emocional antes de provocar el incendio. Suele darse una fascinación por el fuego, sus contextos y sus consecuencias. Muy a menudo se trata de vigilantes del fuego apreciados por las instituciones, el equipo y el personal asociado con extinción de incendios. Las personas con este trastorno experimentan bienestar, gratificación o liberación de la tensión cuando encienden el fuego. Presencian sus defectos devastadores o participan de sus consecuencias. En la provocación del incendio no interviene una motivación económica ni responde a otros factores, aunque en el trastorno de la personalidad antisocial, la provocación de incendios puede ser un síntoma frecuente. Entonces, en este párrafo que les acabo de leer, ustedes lo que vamos a hacer en estos momentos es ver qué concurrencias vocálicas se ha dado en este texto. Pero como nosotros estamos en un video de repaso, ya tengo el texto ya realizado. Veamos qué concurrencia se ha dado en el texto. Aquí justamente les he puesto las palabras, ¿cierto? Donde hay la concurrencia vocálica, les he puesto de un color diferente. Veamos, por ejemplo, en piromanía, ¿cierto? Hay una concurrencia vocálica. En provocación, en incendios, en intencionada, en tensión, en activación, en emocional, incendio, suele, fascinación, fuego, consecuencias, apreciados, instituciones. Aquí en equipo no se da una concurrencia vocálica, pero yo si se dan cuenta se les he puesto de un color amarillo y con una raya en medio para decir de que ahí no hay concurrencia vocálica. ¿Por qué? Si dirán ustedes, pero profesor, ahí hay una U y una I. Por lo tanto hay una concurrencia vocálica, que en este caso sería un dictongo homogéneo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en este caso, al momento de nosotros articular la palabra, la U no tiene sonido en esa palabra porque no la escuchamos. Ahí dice equipo, no dice equipo. Si nosotros escucháramos el sonido de la U, habría automáticamente una concurrencia vocálica. Pero como es en el caso de equipo, que la U no suena, por lo tanto no hay una concurrencia vocálica. No vayan a confundirse porque cuando la U no suena en las palabras, ¿cierto? Automáticamente no va a haber una concurrencia vocálica. Continuemos. Asociado, extinción, incendios, bienestar, gratificación, liberación, tensión, cuando, encienden, fuego, presencian, consecuencias, provocación, incendio, interviene, motivación, aunque nuevamente ahí tenemos otra palabrita en donde nuevamente les estoy señalando con un color amarillo que tampoco hay una concurrencia vocálica porque la U no está sonando en esa palabra. Continuemos, provocación, incendios, puede y frecuentemente. Aquí lo que les he hecho ya es seleccionarles las palabras donde hemos encontrado concurrencia vocálica. Pero lo que vamos a hacer a continuación es ver qué clase de concurrencia vocálica tienen estas palabras que hemos resaltado en el texto. Veamos. A ver, tenemos acá, ya las he agrupado: provocación, incendios, intencionada, tensión, activación, emocional, suele, fascinación, fuego, consecuencias, apreciados, frecuentes, instituciones, asociado, extinción, bienestar, gratificación, liberación, cuando, encienden, presencian, intervienen, motivación y pueden. Les he agrupado ya de esta manera las palabras para ver qué concurrencia vocálica se ha dado en ese grupo de palabras. Si nosotros observamos, vemos de que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Muy bien, ¿cierto? Pero si nosotros podemos observar en todas estas palabras del texto que acabamos de ver,
Primero encontramos a la vocal cerrada seguida de una vocal abierta. Por lo tanto, ahí se está dando lo que es el dictongo. Muy bien. Pero ¿qué clase de dictongo se dará? ¿Se dará el homogéneo, el decreciente o el creciente? Como nosotros podemos observar, tenemos primero la vocal cerrada, seguida de la vocal abierta. Por lo tanto, hay un dictongo creciente, porque el sonido va en aumento dentro de la sílaba. Muy bien. Y en piromanía, ¿qué se ha dado? Si nosotros observamos bien, tenemos una vocal cerrada, tildada, seguida de una vocal abierta. Por lo tanto, va a tener la misma resonancia, ¿cierto? Al momento de articular esa sílaba. Y si va a tener la misma intensidad articulatoria que la vocal abierta, porque a la vocal cerrada, que es la I, le ha caído una tilde, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es separar inmediatamente y se estaría formando un hiato. ¿Y qué clase de hiato? ¿Simple o acentual? Si en todo caso es una vocal cerrada que está tildada, sería un hiato acentual. Muy bien. Espero que ahora sí ya les haya quedado claro hacer el tema acerca de la concurrencia vocálica. Y recuerden, cumplir con todas las medidas de seguridad para prevenir la propagación del COVID-19. Espero que se encuentren bien.